Estoy esperando una explicación y no voy a permitir que evadas el tema. Yo no maté a nadie con esa arma. Ay, por favor, no fue eso lo que pregunté. Dime qué es lo que pasó, por favor. Lo que pasó fue que fui a buscar algo en el cajón y cuando fui a sacar el arma, pues la agarré mal y... ¡pium! Se disparó. Sí, mi amor, eso. Ay, me llevé un susto horrible, mi amor. Pude haberme lastimado. ¿Estás segura que fue eso lo que pasó? ¿Qué más pudo haber pasado? Reinaldo Ibarra, yo nunca digo mentiras. Bueno, está bien, te voy a creer. Pero de todas maneras, esto es algo muy peligroso, así que lo voy a sacar de aquí. ¿De acuerdo? No, ni muerto. Cuidado, ni te estoy muerta. diciendo No que lo voy a sueltes. disparar. ¿Me crees, no es así? ¿Eres tú la que dice que nunca mientes? Ni tendría razón para mentir. Eso espero, mi amor, eso espero. Fue un accidente, mi amor. Ay, sí, ya me lo dijiste, no es necesario que lo repitas. Ahí está. Mi amor, es que... Cariño, es que no quiero que pienses que yo... No pensé nada. Tranquila. Tranquila. Pero te quedaste con esa cara de, yo sé, de preocupado. Mi amor, me quedé preocupado porque eso es algo realmente muy peligroso. ¿De acuerdo? Así que necesito que me prometas que nunca más vas a tocar el arma. Lo prometo. De acuerdo. Bueno, hablé por teléfono con Patricia y dice que después de clases va a venir a casa. Muy bien. Entonces, estoy segura que nos vamos a arreglar. Si quieres, ahora que lleguemos a tu casa, me quedo otro rato más contigo. No, gracias, comadre. Ya perdiste todo tu día conmigo. Por supuesto que no perdí mi día. Es más, estoy bien orgullosa de ti. Gracias, madrina. Oye, ¿y no has pensado en comprarte otro auto? Bueno, pues no. Pensé en comprarme una casa, pero nunca pensé en cambiar de coche. No me digas que te vas a mudar a esa mansión y piensas llevarte este traste viejo como parte del equipaje. A ver, este traste viejo me lo regaló mi papá, ¿eh? Así que puedo comprarme quizá otro coche, pero nunca me voy a deshacer de este. Y en cuanto a lo que puedan pensar de mí allá en ese condominio, pues en realidad me importa muy poco. Sol. Me estaban preguntando. Ya todos aquí se enteraron lo que pasó. Pues tú no digas nada. Vamos para adentro, ándale. Ahora es solo nuestra. Ay, Sol, tu papá no se murió. Bueno, por poco. Rosario nos defendió mejor que un verdadero macho. Sí. Cuando tenga el valor voy a hablar con él. Mamá, ¿puedo...? Sí, Sol. Haz lo que tú quieras. Gracias a Dios, finalmente Celeste tuvo el coraje y denunció a su marido. Si Griselda no me llama, te juro que no me lo creía. Ay, que Dios me perdone, pero yo llegué a pensar que le gustaba. ¿Tú crees que aún existen mujeres que no denuncian a sus maridos? Debe haber. Fíjate todo el tiempo que le tomó a Celeste. Ella es ilegal y tenía miedo que si lo denunciaba,
la iban a deportar a su país. Pero si eso no es así. Pero claro que no. Nosotras nos cansamos de explicárselo, pero ella no lo entendía. Bueno, finalmente ya Manuel recibió su castigo. ¿Y ahora cómo va a ser Celeste con Manuel preso para mantenerse? Abrir su propio negocio, es obvio. ¿Pero un laundromat de moneda? Sí, sí. De esos lujosos que hay por ahí, donde adentro tienen un merendero, puedes comerte algo, tomarte un café mientras esperas a que termine de lavarse la ropa. Lo que no sé es si mi madrina va a tener dinero para montar algo así, mamá. Pobrecita. Ningún pobrecita. Para eso está su comadre. Yo la voy a ayudar. ¿Tú harías algo así, mamá? Ay, por Dios, Amalia. ¿No me conoces? Ahora que me volví millonaria y que tengo tanto dinero, ¿crees que le voy a dar la espalda a la gente que quiero? Especialmente Celeste, pobrecita. Ella lo que merece es salir de esa pesadilla que tiene por vida. Y si para lograr sus sueños lo que necesita es dinero, pues yo se lo voy a dar. Oye, Quique, ¿tú no crees que mi Griseldita está siendo demasiado bondadosa con los demás? Yo veo que todo el mundo lo está siempre sacando algo. A ver, no te confundas, Gabriel. Doña Griselda no se equivoca. Ya ha ido mucha gente a pedirle dinero y... Bueno, sí, ella les presta, pero es poca cosa. Excepto la ramera de Bárbara, que pidió 5 millones para dejarnos aquí quito. ¿Cuánto? ¿Cómo es la cosa? Carada, zorra, sinvergüenza, bruja. No, tranquilas. Perdón, no es con ustedes, de verdad. Perdón. ¿Viste, Quique, que no me equivoqué? Sí. Te lo dije, que si de verdad quisiera a su hijo, no lo vendería de esa forma. No te preocupes, tranquila, no te preocupes. Tú déjala que ella espere sentada, que de la fortuna de mi madre no va a recibir ni un centavo. Tranquila. Hola, Mori Clinton. Lo dejé en el aeropuerto hace una hora. Va a ser un viaje muy largo hasta Dubái. Recuerdo cuando fui, el viaje me pareció eterno. No me esperé ni siquiera que el tipo llegara a Arabia y ya encontré a otro entrenador. Máximo. Bárbara. Yo sé muy bien lo que hago, ¿ok? Además, ese plan tuyo es de locos. Pero va a funcionar, amor. ¿Por qué tienes que ser tan obstinado? Confía en mí. Mira, ¿sabes quién es Barbosa? ¿Ah? Él va a ser mi nuevo entrenador. Ahora solo tengo que entrenar y entrenar, ¿eh? Ajá, y morir durante el entrenamiento, ¿no? ¿Por qué no dejas de desconfiar, Bárbara? Tengo miedo. Mi amor, relájate. Máximo Durán va a llegar vivo al octágono y voy a ganar. A ver, ¿qué está pintando el príncipe de esta casa? ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, quién te amo! Te amo tanto que te voy a preparar. ¡Ay, uno de tus platillos favoritos! Pizza. ¿Cómo que pizza? Hamburguesa. Ah, ¿me vas a decir que la hamburguesa y la pizza son tus platillos favoritos? No, te voy a preparar. Hay unos chilaquiles en salsa verde. Qué rico. Oye, ¿de cuándo acá a ti te gusta esa comida chatarra, eh? Ya verás, te vas a chupar los dedos. Ay. Adiós. No, un momento. Tengo un pequeño detalle para ti. Sí. ¿Cómo te explico que te quiero? ¿Aceite? Sí, pero es un gran aceite, es el que usamos para cocinar aquí en el restaurante y quiero que lo tenga de recuerdos. Quiero quedarme en tu memoria. Bueno. Griseldita, mi alma, dime la verdad. Pues, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué me tienes triste y abandonado? Y no me digas que no es verdad, porque tengo las horas contadas desde la última vez que nos vimos. A ver, Gabriel, ¿estás tomado o qué? No, ni una gota, imagínate. Bueno,
de verdad, en este momento no te puedo atender. Voy a prepararle algo de comer a Kikito. Sí, así que hablamos más tarde. Bueno, adiós. Otra vez me colgó. ¿Quieres agregar algo más, Simón? No, todo conforme a tus órdenes. Perfecto, entonces, manos a la obra. Estaremos una noche larga y muy productiva, ¿sí? Eso, a trabajar. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. ¡Ay! Tengo la impresión de que la conozco de algún lado. Sí, de la casa de su sobrina. Yo era la que estaba en la puerta. ¡Claro! Estabas cumpliendo tu función de recepcionista. Como ahora que necesito que me lleves a mi mesa si eres tan gentil. Perdón, ¿tienen reservación? Okay. Pero qué niña más insolente, my darling. Discúlpenme, pero solo pregunté si tenían una reservación. En el restaurante del marido de mi sobrina, yo no necesito reservación. Y quiero sentarme, a ver, en aquella mesa. Sí. Dios. ¿Se puede? ¿Para qué preguntas si ya entraste? Es que estoy realmente preocupado. Reina del Nilo, usted no ha querido salir de su habitación en todo el día. Todo está muy bien. Bueno, y si es así como usted dice, ay, ¿por qué no me alegra un poco el día y baja conmigo? Mire, le preparé unos bocadillos de caviar y puse a enfriar su vino blanco favorito. ¿Se anima? ¿Puedes creer que mi familia va a dejar de vivir en ese cuchitril para venirse a este palacio? ¡Wow! Esta mansión está de lujo, amigo. ¡Qué increíble, oye! Claro, digna de un prestigiado cirujano plástico, el doctor Antonio Salinas Carrasco. ¡Wow! No, tienes que verla por dentro, es enorme. Ajá, ¿y tú me trajiste aquí para presumirme la mansión o a causa de eso? Bueno, digamos que aproveché para suturar todo con un solo punto. Ah, sí, pero cuidadito, doctor, que su herida aún no cicatriza, ¿eh? Relax, bro. Tranquilo. Que vamos a tener que vernos todos los días, así que es mejor que se vaya acostumbrando. Aquí te traje los diseños que hacían falta. Gracias. ¿Estás muy ocupado? Bastante, pero dime. Pues en cuanto a ese asunto, hice lo que me pediste. Lo pensé mucho antes de venir. Maravilloso. Pero mucho, Juan Pablo. No tienes idea cuánto lo pensé. ¿Y? No voy a cambiar de idea. Con o sin tu apoyo, yo voy a tener un hijo. Con permiso. ¡Ay! Hija de la divina Isis. Siéntese aquí. Ya entendí. Sus deseos son órdenes. Me imagino que viniste a disculparte. No, vine justamente a lo contrario. Entonces, ¿me vas a explicar? Porque yo no voy Eres tú la que tiene que pedir disculpas, Teresa Cristina. Y vas a hacer eso ahora mismo.